Buenos días. Yo llego aquí desde el activismo político y no desde el mundo académico. Yo llego más desde la observación de la realidad de mi sociedad, más que desde una base científica. Ya veréis que tengo las notas a mano, ¿no? En un desorden que espero que pueda hilvanar, de suerte que se entienda lo que quiero decir. Eh, yo voy a hablar de las transformaciones en la familia Fan y las dificultades de vertebración de la sociedad guineana en en la Guinea postcolonial. Llego de la mano de Juan Aranzari, de Gonzalo y mis amigos de Frontera D, que siempre me han animado a poner las reflexiones sobre papel. Y bueno, a ellos se lo agradezco profundamente, ¿no? Porque he aprendido mucho de ellos y he aprendido a aprender a partir de ellos, ¿no? Se lo agradezco profundamente. Digo que llego desde el activismo político y mis reflexiones se orientan a buscar explicaciones y emulando a Eduardo Ponset de por qué somos como somos, por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Es decir, buscar explicaciones sobre las frustraciones que yo mismo he vivido en el intento de aportar un granito de arena en la mejora de mi entorno, en la mejora de la vertebración de la sociedad en la que me desenvuelvo. Busco explicaciones sobre las disfunciones de nuestra sociedad y a la hora de buscar explicaciones me inclino más a mirar a la sociedad y no solo a los dirigentes, porque al fin y al cabo los dirigentes vienen de la sociedad. Y estos, los dirigentes de las instituciones, vienen de la sociedad, ¿no? Y es por eso que trato de buscar explicaciones en la sociedad, ¿no? Porque son la sociedad las que moldean a los dirigentes, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está hablando de la extrema derecha, ¿no? Que está, o el trumpismo, que está pues como impregnando en todas las partes de Europa, pero es que la gente les vota. Entonces hay que mirar a la gente que les vota, qué problemas tienen. Entonces, tratándose de Guinea, me inclino a observar en mis reflexiones, en las cosas que hago, observo a la sociedad Fan, porque es la etnia mayoritaria en Guinea y es la etnia que ha copado el tanto por ciento muy alto del poder desde, desde la independencia. Y de la observación percibo que las transformaciones que está experimentando la familia Fan la están llevando a una desestructuración. Y si la familia está desestructurada, pues es difícil que la sociedad se vertebre. Por eso estudio algunos aspectos que explican o que denotan esa desestructuración, como es el caso de los hijos extramatrimoniales. El otro día, hablando con Juan, casi puedo decir que como aquí en la sala hay como 4 o 5 que se han leído el libro y el libro mismo tiene un título que a lo mejor la exposición sobra porque el mismo título del libro lleva a preguntas. El otro día hablando con Juan sobre sociedades o comunidades tranquilas, él me dijo que no es que no tuvieran tensiones, sino que tenían mecanismos para... Entonces yo le decía que, bueno, no es que no tengan tensiones, sino que en algún momento, cuando la sociedad o las comunidades tienen mecanismos para resolver esas tensiones y no romperse, ¿no? Es cuando se puede decir que la sociedad pues, está funcionando o la comunidad está funcionando correctamente. Entonces, en ese caso, la familia Fan lo que ha pasado es que en sus transformaciones, los mecanismos que ellos habrían tenido para, para gestionar las tensiones, al pasar de una sociedad migratoria en la aldea a pasar a una sociedad no solamente migratoria y aldeana, sino que
en las aldeas estaba casi una sola familia, y de pasar ahí a pasar a otros entornos de convivencia con muchas etnias, o sea, primero con muchos clanes y luego con muchas etnias y luego con personas vinidas de otros sitios, no se ha sabido trasladar los mecanismos de resolución de tensiones desde esas comunidades reducidas casi a la familia a una sociedad más grande. Entonces, si uno de los fenómenos que denotan esa desestructuración es el aumento exponencial de los hijos extramatrimoniales y lo que yo considero dificultades para su integración en la sociedad. ¿Y eso qué lleva? Lleva a que ahora mismo está siendo difícil marcar los perfiles de los clanes y de las familias, como luego podremos explicar. Para los que no conocen cómo están las familias Fang, la Fang es una sociedad segmentaria o comunidad segmentaria, es decir, que está compuesta por clanes. Los Fang, ya lo ha dicho Melibea, es una etnia que habita el sur de Camerún, el norte de Gabón, casi toda la región continental del litoral para adentro y en algunas zonas de Congo y de Centroáfrica. Es una sociedad segmentaria en clanes. Hay unos 80, en torno a 80 clanes, que si hacemos equivalencias, porque hay clanes que se denominan de una forma en un sitio y de otra forma en otro sitio, pues a lo mejor en torno a 70 clanes. Los Fang son patrilineales, es decir, que es el padre de la línea paterna, es la que predomina en el Fang. Son patrilineales y son también patrilocales. Es decir, que cuando una persona, ha dicho Milena, cuando un hombre casa a una mujer, pues la lleva evidentemente al pueblo del marido. Y los Fang tienen otra cosa que hay que explicar, que creo que hay que explicar aquí, porque es una de las cosas que introducen distorsiones, que es que los Fang no, o sea, lo que podríamos llamar apellidos no existen Fang. Los Fang se nombran diciendo el nombre de Ego, enlazándole con el nombre del padre de Ego y luego enlazándolo con el nombre del abuelo y luego con el de bisabuelo, construyendo la genealogía de la persona de la que se trate, ¿no? Así nombran los Fang. Entonces, en ese contexto, lo que legitima la paternidad de un hijo es haber casado a la mujer. Voy a utilizar la terminología de Melibea. Haber casado a la mujer, es decir, haber aportado una dote. Siempre que no hay dote, el hijo queda en la familia de la madre y se integra en la familia de la madre y es hijo del clan de la familia de la madre. Bien, estamos diciendo que la familia Fang está experimentando transformaciones. Pero, o sea, todo grupo humano experimenta transformaciones. Hay transformaciones por el mero hecho de que el tiempo pasa y hay otras transformaciones que se deben a elementos exteriores. Las transformaciones internas pueden ser relativamente lentas y la comunidad o la sociedad las va asumiendo, pero hay otras transformaciones que son debidas más a la intervención, a una intervención externa, y las transformaciones que experimenta la familia Fang, yo creo que se deben fundamentalmente al hecho colonial.
Es decir, en el caso de la familia Fan, la colonización es el elemento acelerador de las transformaciones que nos interesan aquí, y la colonización con su colorado de consumismo y de la pérdida de patrilocalidad, que eso es importante para el tema que nos ocupa. Y a la hora de buscar explicaciones, como digo, la fractura se produce por la confluencia de varios elementos, ¿no? Y para mí uno de los elementos que produce transformaciones es lo que llama Nzewi la sugestión que produce en los Fan la forma de vida de los blancos, ¿no? Produce una cierta sugestión, de suerte que la mayor parte de las cosas buenas o sea, las atribuyen a los blancos y se comportan como con esta sugestión. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que a partir de un determinado momento, cuando los nativos empiezan a acercarse a la forma de vida de los blancos, se producen dos fenómenos que creo que son importantes para ver qué transformaciones están pasando. En un primer momento, al dominar ellos, porque la sugestión que produce el blanco también la ven en el poder que ejerce el blanco al establecerse en la colonia. Entonces la persona que se acerca al estatus de blanco domina determinados elementos de ese poder de los blancos, como es la escritura, como es saber comunicarse en la lengua de los blancos, de suerte que cree tener, o sea, empieza a no obedecer al poder o a las sugerencias de sus mayores, de sus antepasados, ¿no? Porque ella domina los elementos que le hacen parecerse al blanco. Entonces ahí encuentro un poco el punto de ruptura entre lo que puede ser una transformación lenta e integrada y asimilada, y las transformaciones que se están dando actualmente. Bien, entonces, bueno, eso es lo que pasa con el tema de los hijos extramatrimoniales. Y yo creo que uno de los problemas que tienen los hijos extramatrimoniales, vamos a ver, hablando con Juan y viendo las tendencias que hay actualmente en el mundo, bueno, decía que realmente lo que es la familia, como se entiende de forma tradicional, además, que no sé si es Juan o Gonzalo el que me lo ha dicho, que encuentra una cosa como una contradicción, ¿no? Al mismo tiempo que me agarro a determinadas tradiciones, pues parece que en otros aspectos soy como muy progresista. Entonces, una de las cosas que creo que son importantes ver es cómo nosotros nos identificamos. Entonces, una de las cosas que creo que la abundancia de los hijos extramatrimoniales, no son ellos los que lo crean, porque los hijos no son ellos los que vienen, ¿no? Sino que es la gente la que lo trae, es que su adscripción clánica o sea, se está diluyendo. Y luego el otro tema es su versatilidad residencial. Decía que, o sea, actualmente a lo mejor el término familia como tradición, pues a lo mejor la gente no lo usa, ¿no? Pero aunque no lo usara, los elementos que conforman lo que es el hogar siguen estando ahí y siguen contando no solamente con el cariño de la gente, ¿no? Porque incluso la persona que está en contra de la familia, ¿no? Cuando habla de su padre, o de su madre, o de sus hijos, ¿no? Se ve que tiene una ternura al hablar con ellos, es decir, que es elemento emocional, sentimental, del ambiente inicial, primario, en el que una persona crece,
¿no? Sigue teniendo muchísima importancia en la vertebración de la sociedad. Entonces, ese hogar para nosotros, para los FAN, pues es primero la familia reducida, padre, madre, hijos, y luego abuelos. En la aldea pues viven padre, madre, los tíos, bueno, los tíos que son padres, ¿no? Porque nosotros no tenemos traducción en la palabra tío, en la aldea. Entonces, la adscripción clánica en los hijos extramatrimoniales pues empieza a no estar bien determinada. Y ya podremos desarrollar esto. Y luego el otro tema es la versatilidad residencial. Porque creo que muchos estudiosos del comportamiento de los niños dan importancia al hecho de que en sus primeros años de crecimiento esté en un ambiente, en un determinado lugar, ¿no? Y sobre todo hay otro tema, que nosotros como sociedad y como país no hemos construido ningún mensaje de valores para transmitir a la gente. Es decir, que en un determinado momento, por ejemplo, en una casa, pues los niños pueden entrar a las 11 de la noche y en otros, pues a lo mejor les ponen restricciones, pero en otros sitios, no tomo ese ejemplo como el ejemplo más fácil de entender, ¿no? Porque cuando alguno de nosotros ha venido aquí y ha estado con jóvenes menores de 18 años, cuando llega a las 9:30, ¿no? Y estás por ahí, te dice, oye, pues me tengo que ir, que tengo que estar en casa a las 10, pero en Guinea eso no lo hay. Los hay que toleran que sus hijos entren a las 11 de la noche y hay que no los toleran, es decir, que no hemos construido un conjunto de valores para la sociedad. Entonces la versatilidad residencial hace eso, es decir, que si no hay valores construidos comunes para toda la sociedad, pues menos lo va a haber entre una residencia y otra. Entonces, los hijos extramatrimoniales tienen eso. Gonzalo me ha pedido que comente, que intente describir cómo era antes. De los problemas que tienen actualmente, algunos han leído el libro y podrán ayudar a enriquecer el debate, pero voy a comentar que en la comunidad precolonial no es fácil que podamos saber muchas cosas. Por un lado, a partir de los años, cuando se mete la escolarización y la gente que he comentado empieza a acercarse al blanco, muchos que ahora tendrían 90 años, que fueron a la escuela y fueron auxiliares, muchos empezaron a rechazar las cosas de su propia cultura. Y es la gente a la que nosotros podemos preguntar ahora, y ellos no saben porque ellos no han querido saber. Y además, cuando una persona como yo he querido saber, la gente a la que yo podía preguntar, pues ya no existía. Entonces, yo solamente puedo extrapolar y hacer abstracciones para intentar saber cómo pasaban las cosas antes. Lo que determinaba la presencia de hijos extramatrimoniales antes de la presencia de los españoles era, por un lado, el imaginario fan o el deseo fan de que cada fan tiene que casarse, tener hijos. Cuanto más hijos, mejor. Entonces, ese era el principio fundamental que podía hacer que nacieran hijos extramatrimoniales. Y luego, lo otro es que las relaciones sexuales en los fan ya púberes, pues no es una cosa restringida, es decir, que es una cosa que no solamente no se evita, sino que incluso muchas veces se anima. Es decir, que cuando una chica ya ha llegado a la pubertad, pues se le anima a acostarse con hombres, y cuando un chico ya ha llegado a la pubertad, pues se le anima a buscar chicas, no es una cosa que se reprima. Y lo otro que puede ser un elemento determinante es que es posible que la gente no supiera con claridad los momentos de fertilidad o no de la mujer. El otro tema que podía condicionar, a lo mejor vuelvo para atrás, o sea, dentro de ese imaginario de tener muchos hijos, también estaba el tema de la continuidad del linaje, ¿no? Que eso es muy importante. Es decir, que una persona pues tiene que tener su linaje dentro de su clan, tiene que tener descendencia. Y otra cosa que podía condicionar la existencia o ser un determinante es que una mujer tuviera una cierta discapacidad, ¿no? Son las
circunstancias que podrían determinar la presencia de hijos extramatrimoniales en la sociedad Fang precolonial. Entonces, esos hijos extramatrimoniales en la familia Fang eran integrados perfectamente en la familia. Vivían en la aldea. Cuando la madre se casaba, la madre se iba y ellos se quedaban ahí. Hermanos de los que son de la generación de sus hermanos y hijos de los que son de la generación de sus hijos, de su madre, y su nombre se enlazaba o al hermano del padre, o al padre mismo, o a la misma madre, que creo que es por esa razón por la que puede haber nombres de mujeres en las genealogías, ¿no? Y no por el hecho de que una mujer haya salido de su descendencia. Podemos, o sea, con su descendencia, a fundar otra aldea, ¿no? Eso que comentamos el otro día, sino que el hecho de que a un hijo extramatrimonial se le enlazaba el nombre al nombre o de la madre misma, o del padre de la madre, o de un hermano de la madre, y el hijo se quedaba ahí en la aldea, aun cuando la mujer se fuera a casar. Entonces, esas son las cosas que determinaban la presencia de los hijos extramatrimoniales y se les integraba perfectamente en la familia. Pero ahora no pasa eso. Ahora pasa que, aparte de que en la filiación están utilizando terminología española, están utilizando apellido cuando en nuestra terminología no existe apellido, sino que existe una concatenación o un enlazamiento o una cadena de nombres. Se está utilizando apellido y lo que están haciendo en Guinea es al hijo se le pone el nombre que se le pone y se le pone como apellido el nombre africano, ¿no? El nombre africano del padre y como segundo apellido el nombre africano de la madre. Es el tema que se está llevando ahora. Entonces, además que Juan me preguntaba el otro día, parece que no lo sabía, y siempre en el registro se ponía, al clan lo ponían en el registro tribu, y siempre en el registro se pone la tribu de la mujer. Entonces, lo que crea mucha confusión ahora es que, sin mediar dote, al niño se le enlaza con el nombre del supuesto padre biológico. Lo de supuesto lo he puesto mucho en el libro, ¿no? Porque el padre siempre es supuesto. La madre es la más segura de que viene de ese vientre, ¿no? El padre siempre es supuesto. Y se le enlaza el nombre del supuesto padre biológico. Entonces ya pierde la genealogía. Además que ya no construye la genealogía, sino que la cosa para en el nombre africano de la madre, ¿no? Y ahí no hay quien identifique al Fang. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, por ejemplo, tengo una hermana que tiene 5 hijos, y 5 hijos supuestamente de diferentes padres, y cada padre de su clan diferente, ¿no? Pero son hijos que tradicionalmente son hijos míos y son de mi clan. Pero ahora, como en el registro se le enlaza con el nombre del padre biológico, que es de otro clan, ¿no? Y muchas veces, cuando un Fang tiene un hijo extramatrimonial por ahí, asume en su cabeza que no es hijo suyo, aun cuando luego va a fardar de que tiene hijos por allí, pero en el foro interno, a la hora de ya poner el gasto, pues asume que no es su hijo. Además que como eso viene del abuso de las autoridades, pues están ahí. Los que pueden mantenerlos y les pueden dar cargos, como el presidente, pues los da cargos. Pero los que no pueden, pues los tienen por ahí y son niños como abandonados. Por eso me interesa el tema, porque es una masa de población bastante importante. Entonces, a lo que iba, ocurre que si en casa tengo 5 hijos extramatrimoniales de la madre, de los que los padres no han querido saber nada salvo ponerles su nombre y su tribu, resulta que tengo 5 clanes diferentes al mío en mi casa, de supuestos hijos míos que tenían que tener mi clan, pero en la documentación aparece que son de clanes diferentes, ¿no? Y eso es lo que yo creo que produce un desorden y una cosa difícil de entender, y vuelve a la familia amorfa. Y desde mi punto de vista, y vamos a pasar al debate, no sé si me he pasado el tiempo, pues es imposible estructurar una sociedad con el elemento fundamental que es la familia, sin valores, sin elementos de transmisión de esos valores. Gracias.
Bueno, tienes más tiempo si quieres, ¿eh? Te quiero decir que no te has pasado, pero que tienes más tiempo si quieres, pero que sí que agradecido a dejar más tiempo para el debate. Sí, saldrán. Bueno, pues venga. A ver, Iñaki, ¿hacemos esto de 3 en 3? Bueno, no sé, me dice Melibea que quiere comentar algo sobre lo que ha dicho Amancio, pues si eres breve, pues lo... Sí, que tiene razón Amancio en cuanto a las dificultades que nos encontramos en el campo para hacer investigación, ¿no? Hablaba del desconocimiento y del rechazo a lo autóctono, ¿no? A la tradición propia y todo eso. Yo también me he encontrado en el campo con ese problema, pero yo creo que bueno, yo me he encontrado con otros más. Yo no sé, es un poco para compartir, para que podamos compartir los problemas que nos encontramos en el campo. Por ejemplo, me he encontrado con personas que ocultan información y me echan en cara algo así como que así soléis conseguir información para luego llevársela a los blancos. Los blancos luego volverán a colonizarnos otra vez. Es decir, que muchas de las veces cuando la gente dice que no, 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 y expone un motivo, no siempre es ese motivo. Pero sí que me encontré con ese perfil de personas. Luego también está generalizado algo así como que la estructura clánica, lo que son los valores los valores humanos, la tradición, etcétera, como que ni Macías ni Obiang han sido capaces de respetar la esencia ni de la tradición Lowe ni Visio, sino que han sido destructores. Entonces, incluso cuando es el gobierno o el Ministerio de Cultura cuando quiere que quiere información, la gente se comporta con una cierta distancia, ¿no? Como diciendo, eso es otra vez porque incluso están controlando al jefe tradicional. Es decir, muchas veces en los pueblos de Bata, de Bibellín, de la isla de Bioko, encuentras que el jefe tradicional no es una persona que conoce muy bien el entorno, sino que lo ha elegido el jefe del partido del pueblo. Entonces, pues la gente no tiene esa confianza en las instituciones. Y luego también veo en los poblados fan un enfrentamiento entre el Abba, como se llama, como se cita en los libros de etnografía fan, y las estructuras que ha creado el PRG, por ejemplo, la Comisión de Seguimientos o la presidencia de la Comunidad de Vecinos. Y ese enfrentamiento tiene que ver con que las estructuras clánicas la mayoría no admite la autoridad del poder político o no lo consideran legítimo. Un ejemplo, me estoy pasando, falleció un primo y un primo, a nivel familiar, una persona bastante mayor, y se tenía que hacer una reunión en el ABA para ver qué se tenía que hacer y tal. Y el jefe del PDG del pueblo es un primo del jefe del clan, que no está reconocido por el poder político. Entonces, cuando él intentó acceder a la ABA, le preguntaron, ¿tú entras aquí como miembro del clan o del partido? Y él preguntó, ¿por qué? Dije, no, 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 aquí tú no mandas. Es decir, el PRG no manda aquí. Estamos aquí organizando una cosa que tiene que ver con el clan. Es decir, que existen tensiones en los pueblos entre los intereses del clan y los intereses del partido. Y están constantemente peleándose. Quizás yo creo que la estrategia podría ser aquí que cuando estamos haciendo un trabajo de campo, intentar hacerle ver a la gente que en la práctica manda en el pueblo, que son los jefes de los clanes, que nuestro interés es investigador y no político, ¿no? Y también existe el miedo a hablar, en el sentido de que la gente cree que cualquier cosa que se diga puede convertirse en un problema.
Y siempre cuestionan algo así como que, ¿a dónde vas a llevar esa información? Primero dime dónde no quiero que mi nombre salga, ese miedo, ¿no? La sospecha de que alguien utilizará en su contra cualquier cosa que diga, ¿no? Esa cultura de la sospecha y del miedo. Y luego en el caso de la mujer, por último, para terminar, y lo que sí he visto en el campo es que cuando yo hablo con mujeres, están abiertas a hablar y a denunciar ciertas situaciones de discriminación. Pero cuando son hombres y son intelectuales, escritores, lo que hacen es ocultar la información. Porque existe una aversión a las mujeres feministas, como diciendo, esas que quieren acabar con las estructuras y todo eso, ¿no? Y también está el hecho de que el hombre está legitimado como individuo conocedor, individuo con acceso a la fuente de información, individuo con poder. Entonces, cuando se va una mujer y si es joven, es como, ¿tú qué quieres? No eres un hombre. Es decir, yo no sé si pasa con las mujeres europeas que se van a Guinea a hacer trabajos de campo, pero nos ocurre a las chicas que no tenemos 50 años, no podemos poner un popó para aparentar que tenemos 60, y se cree que por ser joven no eres apta para adquirir información, no eres apta para poder hacer cosas útiles con el conocimiento. O sea que hay muchas barreras en el campo para conseguir información. Iñaki, de 3 en 3 nos hemos acostumbrado a hacerlo, ¿no? Le Pues comento, vaya, Sí, sí. le comento alguna cosa. Bueno, el tema, ese tema de temer que la información se la fueras a llevar a los blancos, yo creo que hay mucha gente que también piensan que de esa información vas a hacer algo y de ese algo vas a sacar dinero, ¿no? Sí. Porque nosotros tenemos Eso lo sí. del dinero como religión, ¿no? O sea, creen que de eso vas a hacer algo. Por ejemplo, uno escribe un librito como he escrito, pues cree la gente que te has forrado con el libro que has escrito. Sí, sí, Entonces sí. está eso. Y luego el haber desgraciadamente, ya no existe. El tema ese que mencionas, de dos primos, eh, ¿será que el primo del PLG, porque el PLG pone de jefes a los más maleantes de los pueblos, ¿no? ¿Será que ese, pues a lo mejor en su comportamiento está maltratando y lo ha puesto otro? No porque la gente de la B o del pueblo rechace las cosas modernas o políticas en general, sino que porque han puesto a los jefes del PRG de cada pueblo como los vigilantes del pueblo, ¿no? Porque hay muchos que están puestos aunque la ley dice que se les tiene que votar, pues se ha puesto incluso la persona que saben que está rechazada en el pueblo, ¿no? Es la persona que ponen como dirigentes del PDG en el pueblo. Entonces, cuando ya están tratando cosas familiares, ¿no? Prefieren ya ellos ya ejercer ese poder de que, oye, pues también tenemos un campo en el que tenemos poder y tú no entras, ¿no? Aunque no fuera, pero porque saben que él anotará que han dicho tal, o sea, cualquier cosa que digan lo va a tergiversar. Yo creo que es en ese sentido y no tanto como de enfrentamiento entre lo que se trata en los pueblos con lo que se trata en la ciudad. Por ejemplo, en la Radio Nacional de Guinea existen varios espacios en los que se habla en Visio, en Fang, en Dowe, en varias lenguas, ¿no? Nacionales, bien. Y a mí me gusta mucho seguir el espacio en el que se aborda, en el espacio de lengua Fang. Es decir, yo creo que en Guinea existe una especie de guerra silenciosa entre los clanes, su estructura, esa guerra protagonizada incluso por personas que ostentan el poder y lo que entienden por poder de corte occidental. En ese espacio, el tema género cuando entra en boca, siempre se critica, se ensalza cómo era la mujer antiguamente, cómo era la mujer de trabajadora, y se critican las convenciones que Guinea ha ratificado. ONU
nada, yo no sé qué, en el sentido de que el gobierno ha ido a firmar, o sea, sin critica incluso al gobierno, como que va firmando tratados por allí y se le olvida que hay una tradición que hay que recuperar, es decir, incluso dentro del propio poder, ese enfrentamiento entre el clan, es decir, que el clan combate a su manera el Estado de corte occidental, pero de manera inteligente, de manera suave, y en los pueblos, como son espacios reducidos y se ha producido mucha migración campo-ciudad, se ve muy bien esa pelea, porque lo que está haciendo el PDG y lo que hacía el PUR antiguo es acaparar cualquier tipo de espacio, y la familia Fang no están acostumbradas a que venga siempre alguien a decir lo que tienen que hacer. Siempre han sido muy independientes de ir por su cuenta, pero sienten que el PDG les asfixia, ¿no? Pero no solamente la gente del pueblo que ostenta cargos, también la gente que no ostenta cargos, y sobre todo la que desde dentro puede hacer algún tipo de boicot. Y en ese espacio de la radio, si alguna persona viaja a Guinea, y hay una parte en castellano que luego se traduce, pero sobre todo en Fang se critica duramente al gobierno por el protocolo de Maputo, por el protocolo, las convenciones sobre derechos humanos, donde se cree que está acabando con el clan, está acabando con... Y esa guerra está allí, no sé, supongo. Iñaki. Mi turno. Tengo 3 comentarios, preguntas. En el caso de las lenguas, me pareció muy curioso en Malabo porque a nadie le entraba en la cabeza, es decir, como lengua literaria, igual sí se podría aceptar una lengua local, pero como lengua de la enseñanza, es que no sé si estabas aquel día en el Centro Cultural Español y se planteó la posible enseñanza en bubi, y entonces de repente a todo el mundo le entró la risa porque alguien dijo, ¿y cómo se dice raíz cuadrada en bubi? Entonces, ja, 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 qué divertido. Y mi comentario fue, pues igual no se puede decir, pero se podrá decir, porque los términos se crean cuando se necesitan, ¿no? Entonces, la aproximación esa a las lenguas locales como posibles lenguas literarias o como posibles lenguas de enseñanza no entra o no parece entrar en el esquema mental de nadie. Y me pregunto si tiene algo que ver con la visión sesgada o idealizada de España como monolingüe, es decir, lo que se exporta a la colonia es la España monolingüe. Los claretianos todos son catalanes, o hay un montón de catalanes, pero todos hablan castellano, y lo que hacen es exportar el castellano, ¿no? Entonces, bueno, esa por un lado. En el caso de la población, digamos, género discordante, me ha parecido interesante esta cosa que has dicho del doble espíritu, el espíritu masculino y el femenino, porque me ha recordado lo del verdache de las comunidades de América del Norte, y allí se considera algo positivo. Está bien, es guay que haya gente que tenga como los dos espíritus y que de alguna manera pueda funcionar como hombre o como mujer. Está claro que en el contexto fan no tiene nada de positivo. Y otra cosa es, si no lo has citado, con lo cual supongo que no es, que no se considera algo que hayan importado los blancos. Es decir, no es el discurso de Uganda, parece. No es, la homosexualidad es una cosa que han traído los blancos, sino que parece que se asume que es un error, un pecado, todo lo que tú quieras, pero que es algo que existe dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, si pudieras comentar eso. Y finalmente, Amancio, yo lo siento, pero tu intervención a mí me da miedo. Y te diré por qué. Es decir, si hubieras hablado de hijos extramatrimoniales y de que eso supone un problema porque tienes una gente que antes estaba integrada y por lo tanto tenían su espacio en la sociedad y hoy en día ya no está integrada y entonces queda fuera y está abandonada, eso lo puedo entender perfectamente. Pero cuando alguien habla, digamos, de tradición y de valores, mi sensación siempre es que esa tradición y que esos valores en realidad lo que hacen es perpetuar desigualdades y perpetuar modelos en los que la discrepancia no tiene ningún lugar. Y entonces acabas, creo yo, en lo que estaba explicando Melibea, es decir, mujeres
que son sometidas a la fuerza, son encajadas en el molde a la fuerza, ¿no? Entonces, que seguramente no era tu intención, pero que a mí, bueno, me preocupa porque es muy fácil, me parece, hacer el salto de la exaltación de los valores comunitarios, la tradición, de la unidad, etc., al que se salta eso, al que no encaja en el molde, a ese lo vamos a reeducar para que encaje en el molde, en lugar de permitir que el molde evolucione, ¿no? Bueno, pues hasta ahí. Bueno, varias cosas. En primer lugar, realmente, primero de todo, felicitar sobre todo a Melibé, a Mancio, estar trabajando allí, viviendo allí y con todos los problemas que comporta una investigación que es políticamente sensible. Bueno, es un trabajo que no es nada sencillo y se tiene que recoger. Por otra parte, pese a todo, pese a esto que he dicho y pese a que les felicito por el trabajo que hacen, en el fondo romper una lanza en favor de la gente que no responde a sus preguntas. En el sentido en que creo que la generación de conocimientos científicos sobre Guinea ha hecho muy poco en favor de la población de Guinea. Que muchas veces el conocimiento científico se ha generado, se ha quedado en la nube académica y muy pocas veces ha servido al debate social, a contribuir a la mejora del nivel de vida de las poblaciones. Y sé en absoluto que es vuestra intención. Pero como una autocrítica del sector, de todos nosotros, yo creo que hasta cierto punto, pues que la gente no vea claro para qué sirve responder a una encuesta, lo encuentro normal. Normal porque, entre otras cosas, porque no hay una circulación del conocimiento. Cualquier persona en España ve un documental en que le explican cosas de su entorno y hacen reflexiones sobre su entorno inmediato. La mayor parte de gente en Guinea nunca ha visto un documental en que le expliquen algo de su entorno y que haya una reflexión intelectual sobre esto. Y por lo tanto, entiendo que la gente diga, ¿y estos qué quieren? ¿Y por qué me preguntan? ¿Y yo por qué tengo que responder? Que no es una falta concreta de vosotros. Yo quiero dejarlo muy claro porque respeto mucho vuestro trabajo. Es más bien una crítica global a cómo circula el conocimiento académico y para qué no nos sirve. Dicho esto, primera curiosidad que me has dejado muerto, no lo había oído y me genera una curiosidad tremenda, Susana, esto que hablas de Manguenta. No lo había oído, no sé a qué te refieres. Me gustaría al menos que nos des alguna pista. Algo así como Manguenta, es como una especie de dialecto fan que utilizaba Macías, algo así. Me gustaría que hablaras un poco más y si tienes más información después, si me puedes explicar más. Trifonio, un par de cosas. Así, decías claramente que se identifican las futbolistas como lesbianas, que es una... quería preguntarle si hay otros sectores, otros trabajos, otros sectores de población que claramente estén identificados o como lesbianas, como gays o como trans, si hay algún sector más de la población en el cual colectivamente esta sospecha esté. Y, aunque tu especialidad, tu tesis es el trabajo sobre la línea FANG, si en otras comunidades de Guinea has detectado que haya prácticas sensiblemente distintas de las FANG. Si hay algún grupo que en algún caso haya mayor tolerancia, por lo que puedas intuir, ya sé que tu investigación es sobre los FANG. Finalmente, sobre Amancio, yo creo que aquí tenemos, el análisis sobre, en primer lugar, el análisis sobre la tradición, claro, sospecharía yo mucho, porque la tradición hace que, contamos antes de que llegaran los blancos, hace 140 años, ¿cómo era la familia española hace 140 años? No se parecía en absoluto a la... Sí, hace 140 años, antes de que llegaran los colonialistas, si esto era la tradición FANG, pues hace 140 años la familia española no tenía nada que ver con la sociedad española actual y la familia española no tenía nada que ver. Yo creo que justamente uno de los problemas, yo lo enfocaría de una forma distinta al hijo de madre soltera. Es decir, el hijo de madre soltera en la sociedad tradicional era un hijo carencial porque no es que en la sociedad FANG tú tengas una inscripción única a la familia de tu padre. En el fondo, la familia de la madre tiene algunos derechos.
y tiene algunas responsabilidades. El tío, el hermano de la madre, tiene una responsabilidad sobre los sobrinos y tiene una relación diferente y complementaria que la del padre. La relación esta de broma, de cariño, de protección, mientras que el padre asume la figura severa, intransigente. Justamente este juego entre familia paterna, familia materna, es lo que permite, yo creo, un juego de complementar la educación que no tienen los hijos de madre soltera, porque solo tienen una familia, que es la que asume el rol paterno y el rol materno. En este sentido, creo que el problema no es, como planteas en tu libro, que haya una sola autoridad sobre el niño. Es decir, yo creo que en la sociedad tradicional, el planteamiento tradicional, al menos planteamiento idealizado, era este de dos ramas de familia, una principal, la paterna, pero una familia materna que tenía responsabilidades y funciones distintas. En todo caso, el problema que podemos tener hoy en día es que no están bien definidos derechos y responsabilidades y que nos podamos encontrar con niños sobre el que nadie asume la responsabilidad de su cuidado. Hay más lucha por los derechos sobre los niños que eso por la responsabilidad sobre estos niños. ¿Quién va? Muy bien, pero ¿quién va a encargarse físicamente de estos niños? ¿Quién los va a proteger? ¿Quién los va a cuidar? Yo veo más el problema que por aquí que no el problema que tengan una única autoridad. Si el niño tiene 4 actores que le protegen, mejor que no tenga uno. Es que esa pregunta, no sé si vamos a contestar. Sí. Nada, yo... pues nada. Primero responden a la primera tanda y luego... No, nos acabamos esa pregunta. Pues nada, yo creo que comentarios, bueno, unas preguntas y un comentario a vuestras dos intervenciones. Bueno, pues bueno, me han gustado mucho y sobre todo el enfoque que le habéis dado, que es el que os pedí, ¿no? Ese enfoque histórico. Entonces, el cambio que supone la colonia, estamos todos de acuerdo que fue enorme, un cambio que va unido, además, me ha gustado mucho también como lo ha planteado Amancio, un cambio que va unido a la concentración de población, la urbanización posterior, y por eso se acelera con la poscolonia, ¿no? Y que es un cambio profundo, pero que no quiere decir eso, evidentemente, que los guineanos se convirtieran en españoles. Eso no ha ocurrido nunca, sino que es una sociedad que cambia profundamente sin que sea por influjo de la colonización y de los valores occidentales, sin que se conviertan en occidentales, obviamente, ¿no? Y me ha encantado la idea esta del proceso de imitación. Intentar imitar al blanco, el poder del blanco, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería un comentario. El otro, y ya para Susana, yo sí tenía 3 preguntas concretas. La primera es el tema de la lengua combe. Estoy ahora justo leyendo el libro la nueva edición de Yanga, ¿no? Y joder, son tropecientas las lenguas y tal, ¿no? Entonces, ¿qué llamas? ¿Combe a todo lo que nos venga? Bueno, no sé, tengo ahí una confusión, ¿no? Pues yo pensaba que los combes eran el grupo hegemónico, pero Yende Yanga es un grupito dentro de tropecientos mil, ¿no? Y entonces eso que me expliques. Otro es, en las estadísticas que has puesto, me ha dado la sensación, y entonces si me confirmas, que la vitalidad, por decir así, a nivel del habla, ¿no? El habla, como tú estás estudiando, del bubi no es tan fuerte como el del fang, y no sé si intuyo que también del endogüe o lo que sea, ¿no? Y la tercera pregunta, y que está relacionada también con algo que ha contado Melibea, que es lo de que la administración, ¿no? En el sentido de las instituciones del poder cada vez hablan más fang. Pues yo he oído a personas que no son fang que contármelo como un problema personal, es decir, como una discriminación, ¿no? Es decir, que te hablan en fang, lo entiendas o no, y te discriminan si no lo entiendes, o si no lo entiendes pero no sabes contestar en el idioma, ¿no? Y entonces ahí hay, bueno, pues qué estatus tiene el fang, que eso no has hablado. Sí has hablado que se convierte en lengua de poder, pero eso tiene algún efecto social sobre los que lo hablan y sobre los que no lo hablan, ¿no? O que no son de la India. Esas serían las preguntas. Bueno, pues
Sí, quería primero contestarle al compañero. Es verdad que sí existe un discurso que le atribuye a Occidente el haberse llevado la homosexualidad a Guinea Ecuatorial, pero no solo a Guinea. Es un discurso que se ha extendido en todos los países, en casi todos los países africanos, ¿no? Pero digamos que existe un hartazgo en algunas personas que vivimos en Guinea de culpabilizarle a los blancos de todo lo que ocurre. Entonces, pues, una manera de no seguirle la corriente al gobernante de turno o a los poderes públicos es iniciando campos de investigación diferentes. Es decir, por ejemplo, en Guinea, es que no hay, se producen cortes de luz. No te van a decir, por ejemplo, que es por incompetencia política. No, es que la empresa la lleva no sé quién, que los blancos. Cada cosa que ocurre, por ejemplo, existe en Guinea, pues parece que hay una proliferación de lesbianas. Es que debe ser que vienen de Camerún. Es decir, es que se ha nombrado una primera ministra mujer. Es que eso empezó con Ali Bongo. Es decir, cada vez que ocurre algo en Guinea es culpa o del blanco, o de Gabón, o de Camerún. Y tú dices, bueno, vamos a ver si podemos intentar hacerle a nuestro gobernante o a los poderes públicos que tenemos problemas que resolver y tenemos que empezar por aquí, que tenemos un Estado. Parece que hay que convencer a la gente de que sí que tenemos un Estado y podemos hacer cosas, ¿no? Como consecuencia de esa realidad, empecé a hacer un trabajo de investigación en la tradición fan sobre la temática LGTB, porque es un tema universal, no tiene nada que ver con los blancos, pero perpetuar el discurso en ese sentido habría sido seguir reproduciendo lo mismo que dice cada gobernante o la población, es que ahora sois blancos o lo otro. Y también es una forma de desmitificar ciertas mentiras, ¿no? Como que es que eso es de los blancos, no. En tu etnia existe y se llama un goranga, punto. Si no quieres asumirlo, ya es problema tuyo, pero la ciencia está para eso, ¿no? Para investigar y para aportar información y que la información esté ahí disponible. Eso a un lugar. El tema del doble espíritu es que en el mundo fan todo está tan estratificado por género que empieza por lo espiritual. La división de espacios entre Sanifá, el tema del valor de género, todo está estratificado. Porque en un cuerpo de mujer exista un espíritu de hombre, eso ya rompe los roles de género y va contra el patriarcado. De tal forma que no está bien visto. Ya nos gustaría vivir en esa zona que ha citado, a ver si nos va mejor, ¿no? Luego, en cuanto a lo que decía Juan Tomás, Gustavo, Juan Tomás, madre mía, ¿cómo ha dicho el nombre? Si se entera me mata, pero bueno. No todas las futbolistas son Gustavo. Gustavo me va a matar, sí, le estoy viendo la cara. No todas las futbolistas son lesbianas, pero cualquier mujer que tiene algún tipo de amaneramiento o que juega al fútbol, automáticamente se entiende por y eso se ha creado un problema en Guinea tan grave que las familias, a la mínima que ven que una chica juega con el balón, ya es un agravante. Aquí empieza el problema, Oswan. Aquí hay un indicador de lesbianismo puro y ya van al lugar de curación para ver si se desarraiga el mal desde la... O sea que, y ya no digamos que aparezca algún algún dirigente de un equipo de fútbol a una familia diciendo que quiero que vuestra hija juegue en mi equipo. Sí que el problema ha llegado, la brujería ha llegado a casa porque es un indicador de lesbianismo. Otro sector de trabajo en los que creo que se va a borrar lo que voy a decir, todo lo que yo he dicho, porque se puede publicar cuando yo haya definido, porque si no la directora me mata. Otro sector de trabajo en lo que se identifica presencia de mujeres LGTBI, pues, de hecho, en la tesis, las entrevistadas son mujeres lesbianas que son militares y policías. También es un espacio que es decir, todos los espacios que tienen que ver con la masculinidad, cuando aparece una mujer allí, se le identifica con
con el lesbianismo y eso. Ahora, el tema de las etnias, y yo en principio orienté el trabajo en la etnografía, es decir, quería contar en la tesis la visión, la idea que tiene la mujer, la cosmovisión de la mujer fan sobre la tradición fan. De hecho, la segunda parte sí que tiene que ver con lo LGTB. La primera parte tiene que ver con la mujer heterosexual, ¿no? De cómo ve el Abba, de cómo ve el Unsoa, de cómo, como explicaba Aranzadi, Unsua, según lo que he leído, viene de Nzua, ¿no? De elefante, ¿no? De algo grande, pero la mujer dicen que no, Unsua es Unsu, que es veneno para los cuerpos de ella y para sus vidas. Entonces, pues yo quería contar esa visión de las mujeres sobre la condición del mundo fan. Ahora, ¿cómo conseguirlo? Hablando con ellas en fan. ¿Por qué? Porque muchas no se han ido al colegio. En la época de Macías, pues la gran parte de las mujeres se escaparon o a Camerún o a Gabón, a otros lugares, porque la represión contra las mujeres no casadas era grande, incluso con las niñas. Entonces, pues muchas se escaparon y para mí era más fácil. Ahora, el tema del fan en Guinea es un tema muy grave porque es un proceso de asimilación a las minorías étnicas. No solamente afecta ya a las minorías étnicas, yo me considero minoría porque si estoy a mitad del día hablando en fan y estoy en medio de la gente fan, me reprocha que hable en fan, que hable en castellano. ¿Y tú por qué no matas de tanto castellano si eres fan? Es una forma de... En un primer momento yo lo entendía porque era como, el castellano es una lengua de los blancos. Somos fans, sí, pero ya tenéis un estado y en ese estado viven personas de otras etnias. ¿Cómo se arregla eso? Entonces, pues nos vamos a la propuesta que hacía Amancio, ¿no? Que ya no vivimos en un poblado, vivimos en un estado con varios grupos étnicos, tenemos que arreglar los problemas. Es un caso de asimilación. Sí, ahora. Entonces, eso ha provocado en Guinea que yo creo que también el tema de la asimilación étnica es un instrumento político es un instrumento que tienen los regímenes de Macías y Obiang para mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque si los grupos étnicos empiezan a llevarse bien, empezarán a cuestionar muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Mientras se estén peleando porque uno se siente más importante que el otro, nadie va a cuestionar el poder. Ahora, en la música moderna de la gente joven se ve esa ruptura de cómo la gente se apropia de las lenguas, ya sea por fines de venta, por integración o por lo que fuese, para llegar a un público más amplio o para poder dialogar. Esa es una ruptura que no tiene que ver con la voluntad política, ni tiene que ver con la voluntad de nuestros padres, y más tiene que ver con la población joven que ve que a día de hoy es un indicador de modernidad hablar varias lenguas. Entonces, ¿para qué voy a hablar yo el chino si tengo el anomonía al lado y no lo hablo? Entonces, pues, y en eso se da por polarizada entre gente joven y gente mayor en muchas cosas, sobre todo en ese tema de la lengua. Ahora, por ejemplo, tuvimos en Guinea un caso de encarcelamiento a un artista, Jaimin. Jaimin es como el padre del rap guineano. Y la canción que le llevó a la cárcel se titula Taxistas Ye Lleva. Es Taxistas Ye Lleva es Bubi. También se ve en Mr. O, en Ajogenin, cuando hacen una crítica dura sobre el tema de las peleas entre las etnias. Y luego, lo último que preguntaba el compañero, lo preguntaba Gustavo, de si lo que he descrito en la etnia fan ocurre con las demás etnias. Es que el tema LGTBIQ+ ha creado problemas en Guinea. ¿Por qué? Porque Guinea, al ser un estado fallido, solo le deja al individuo la identidad étnica. Y la gente hace lo que sea por conservar la seguridad que le aporta a la comunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos llegado al nivel en que se publica un informe sobre trata de personas LGTBIQ+, y aparece alguien de alguna persona minoría y dice, no, ese estudio está basado en los fan, no tiene nada que ver con la etnia nuestra.
¿Y qué ocurre cuando se organiza alguna actividad y se dice, oye, vamos a plantear problemas que puede resolver a nivel organizativo? La reunión termina en una pelea étnica. No, es que eso es de los bubis. No, es que eso es de los anoboneses. No, eso es de los... Muy bien. Después de 2 o 4 días aparece una persona que no es fan. Pero ¿qué pasa? Es que me han repudiado. ¿Por qué? Es que dicen que soy... Pero imagínate, por ejemplo, en el caso bubi, es que dicen que soy boyeguaizo. ¿Y eso qué? Es que soy gay. Boyeguaizo, hombre-mujer. Si tú te vas al mundo fan, es femenina, hombre-mujer. ¿Y qué dicen? Es que dicen que tengo un espíritu. Es decir, la explicación que te da sobre la homosexualidad tiene mucha relación, pero ¿qué pasa? Que la identidad étnica es más fuerte que la identidad LGTBI. Entonces, pues, los grupos que trabajan temas, la protección, tienen que tener una madurez, superar ciertos prejuicios, porque llega un momento en que tú dices, vale, como en tu etnia no se produce esto, aquí no vengas, pero tú no lo puedes decir porque tú eres activista. Entonces, que sí que será mucho problema, pero aquí, si existieran personas bubis, creo que alguna vez habría venido aquí a pegarme porque yo, ¿por qué hablo de su etnia? Si yo no soy bubi, ¿tú quién te has creído? Eres una fan de O'Queen, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque es un... Pero cuando tenga esa persona un problema mañana con el hijo, va a llamar. Y te va a detallar los problemas que son semejantes. En fin, me han dicho que me calle. Sí, bueno, primero voy a hacer alguna observación sobre Mongoeta. Susana lo hace con hugoyéresis y no es una variante del fan, sino que es una variante del español y no se inventó en la época de Macías, porque se hablaba antes. El mangoeta es hacer las palabras al revés, es decir, Susana sería Anasus, ¿no? Nerin sería Niren, ¿no? Una cosa así. El mongoeta es, las palabras en español las lees al revés. Y eso se hablaba antes de la época de Macías, porque me acuerdo que mis tíos lo hablaban en los años 64, 65, antes de la independencia. Entonces eso hay que... Te había llegado. Entonces... En Mongo, sí, también te lo dije, ¿no? Cuando hablaban de eso, que creo que eso se inició en Mongo, ¿no? Que lo sabe Paco, que es vecino del pueblo. Supongo que para engañar al blanco y para que no se entendiera. Sí, a los del Y pueblo. hablan los jóvenes para que no se enteren los mayores que dicen que el fan, el castellano es cosa de los blancos. Bien, para... yo lo hablaba. Sí, para la preocupación de Iñaki. Mira, en la presentación mía del libro Embata, y también lo dijo Juan en la presentación, yo he parafraseado o cogido la frase que dice atribuida a Tim Ingold, que la antropología no debe versar principalmente sobre el pasado ni sobre el presente, sino sobre el futuro. Estudiar el pasado de uno u otro grupo humano es solo un instrumento intelectual para imaginarse mejores formas de vida para toda la humanidad. Quitamos antropología y ponemos tradición. Es decir, que yo no es para recuperar la tradición en sus elementos que puedan ser perjudiciales para la convivencia actual, sino recuperar los elementos que pueden ayudar a que la sociedad actual pues, pueda vivir con cierta armonía. Entonces es en ese sentido en que apelo a que el salto, además que a lo mejor las cosas que identifico no sé si se pueden llamar de tradición, sino que forma de gestionar las tensiones que ha habido. O sea, se ha pasado de tener formas de gestionar a no tener ni una forma de gestionar, ¿no? Entonces, bueno, es en ese sentido que yo apelo a mirar determinadas cosas. Tampoco es que dé tampoco doy soluciones, ¿no? Sino que abro preguntas. Es decir, que cuando hay, y enlazo con la observación de Gustavo, que decía que a lo mejor eso de que el niño pueda estar en sitios diferentes puede ser mejor, que tenga más protectores. Lo que creo es que no tiene protectores, sino que tiene gente
que le está dando mensajes diferentes que incluso pueden ser perjudiciales para su propia integración en la comunidad, ¿no? Que es lo que creo. En el libro menciono algo importante, que es que la mujer, en el momento que llega el colonialismo con el corredor de consumismo y otro aspecto, la mujer sospecha que, con razón, que no se le va a consultar las cosas que se deciden en la comunidad. Entonces ella empieza a construir un mensaje y ese mensaje lo construye para su beneficio, incluso sin atender a si es bueno o malo para la comunidad, simplemente para contrariar lo que se vaya a decir en el AB. Yo asistí a un episodio, a una cosa que a mí me pareció curioso, ¿no? Fuimos Trini y yo a visitar a un hermano, voy a usar la terminología nuestra auténtica, un primo, y estaba preparando hacer los funerales póstumos, ¿no? Esos que Trifonia no sabía cómo llamar. Es que los funerales póstumos son que si una persona muere, se le entierra hoy, y después de varios meses, ¿no? Se hace una celebración para traer su espíritu a la comunidad, y eso es lo que nosotros, bueno, yo llamo funerales póstumos, ¿no? Entonces estaba preparando para su hermano. Él tenía 2 mujeres. Habíamos estado en la casa de una mujer y después nos íbamos a despedir y dice, oye, pues no podéis ir sin ir a estar con la otra mujer, porque si no, pues el problema que se monta. Bueno, entonces fuimos a la casa de la otra mujer y estuvimos ahí charlando. Y en eso mi hermano llama a uno de sus hijos para ir a ayudarles en algo de los preparativos. Y la mujer dice, no vayas, no has hecho nada más que trabajar. Y no le mandaba una cosa que era terriblemente, sino que simplemente por el hecho, o sea, está enseñando a su hijo que no obedezca al padre en una cosa que el hijo podía hacer perfectamente, ¿no? Entonces yo entiendo que se ha empezado por el maltrato que hayan podido sufrir y tal, a meter un mensaje. Entonces, y tratándose de hijos extramatrimoniales, aparte de que, como he dicho, no hemos construido mensajes únicos para transmitir, pasa en todas las partes. Es decir, un chico de derechas aquí crece con que no hay que pagar impuestos, ¿no? Porque pagar impuestos es robarle el dinero a la gente, ¿no? Y el de otro bando, pues cree que hay que pagar impuestos, ¿no? Entonces, ¿por qué se han construido los valores? Pero hay sitios, como en Noruega, donde se vota que se suban impuestos y la gente vota que sí, ¿no? O sea, lo que no podría pasar en otras partes del mundo. Es decir, que según los valores que cada sociedad, si la sociedad unifica valores, ¿no? Eso es a lo que yo apelo. Es decir, que si cada familia, unos valoran el ir al colegio y los otros no lo valoran, unos valoran tener dinero y sin mirar por qué medio, y los otros dicen que si quieres tener dinero pues tienes que utilizar determinados medios. O sea, si el niño está viviendo en esos ambientes, yo creo que esos ambientes no le protegen, sino que lo que hacen yo creo que es más perjudicial para él, porque le están metiendo mensajes incluso contrapuestos para su propia concepción de la vida, ¿no? Y Gonzalo, no sé si hacía una pregunta. A ver, el trío de la derecha, bueno, pues ya te incluimos a ti, el cuarteto, en el orden que queráis preguntar. Procurar ser breves porque... Una pregunta para Mancio, otra para Melibea. Para Mancio, no sé si mejor discutirlo después. En teoría, ¿qué pasa si un futuro presidente es soltero y si tiene conocidos o no reconocidos hijos de otros clanes por maternales? Porque en esta situación eso le trae, digo, ¿se sabe algo sobre esas relaciones en cómo vuelca hacia la política? No sé si te he entendido, yo no te he entendido. Que si no tiene hijos, pero tiene hijos no reconocidos de otros clanes, a esos hijos hay lealtad, hay apoyo, tiene función también política, porque esto también es el modelo principal.
por parte de un varón soltero. Sí, bueno, de Teodorín. Ah, hostia. Y a Melibea hay como dos vertientes, una es legal y una es como científica, porque la legal es, en las leyes de magos y baleantes no se especifica, se dice un crimen amoral, antinatural, invertido, pero el crimen moral es, sabes, que no te penalizan como criminal, sino tu culpa es impedir el flujo de la sociedad, la transmisión, el flujo de la descendencia, ¿no? Eso es un crimen moral, no se codifica, pero es así. Pero también se puede penalizar, pero no son las cárceles que lo hacen. Hay, en las leyes de vagos y maleantes normalmente se subdividían los castigos en hospitales, hospicios, tratamientos, terapias. Todo este mundo es también el mundo pseudocientífico que en Europa también existió y existe, ¿no? Y ahí es como... Entonces ahí encaja más toda la historia de la ciencia para intentar regular, ¿no? No es el Código Civil ni penal que lo hace, sino son instituciones pseudocientíficas. Y creo que en esas dos vertientes hay, quizás en la época colonial no había hospicios para reformar, pero yo creo que en el papeleo de los hospitales y esto, no sé si alguien ha encontrado casos, habrá seguro esos tratamientos, menos en los penales, porque yo creo que era común. En Tessman lo dice muy claro, que lo de las lesbianas antes del matrimonio era permitido y Tessman era gay y él cuenta varios encuentros, etcétera. Aunque es un onzón muy grande, es un crimen moral. Pero sí, ahí hay como muchas dimensiones históricas, la verdad. Bueno, decir que oficialmente y según la planificación legal esto se ha acabado, pero yo no veo ningún sentido en que a la gente se le obligue a terminar de discutir e ir a comer. O sea que podemos estar aquí hasta que queráis. Juan. Juan. Vale. No, pero sí, me da igual, ¿eh? Voy a tratar, es una pregunta también para Melibea y se relaciona un poco con lo que acaba de plantear Enrique. Estas prácticas de rechazo social, de castigo que has descrito, ¿no?, dentro de la sociedad fan contra la comunidad LGTBI, mi pregunta es cómo lo relacionas o qué relación crees que tiene con la propia legislación de vagos y maleantes que señalas. Es decir, si la propia legislación es tan importante para que estas prácticas se desarrollen o, independientemente de que esta ley se hubiera o no aprobado en el territorio, ¿crees que tiene realmente un impacto tangible en esta persecución? Lo pregunto porque en una reflexión un poco más amplia, ¿no?, que cuando en el 61 se declaran que todas las leyes de la península se declaran legales en el territorio, es decir, a través de este decreto de todas las leyes de la península se trasladan al territorio, ahora no me sale la palabra, están vigentes en el territorio, y la mayor parte de estas leyes no se adecuaban realmente a la realidad del territorio. Yo creo que tuvieron efectos muy poco tangibles, es decir, que se trasladaban de una manera de iure, pero que luego si realmente tenía o no un efecto en el desarrollo judicial o en las detenciones, yo creo que es una cosa que está bastante por estudiar, ¿no? A diferencia de la primera ley de vagos y maleantes del 36, que sí que es una ley que se adecua a la realidad colonial, es decir, es un instrumento de la colonización, no tiene nada que ver con la metropolitana, es una ley que viene a penalizar las resistencias al trabajo y a estandarizar unas condenas de 30 días, 60 días a este tipo de resistencias, ¿no? Y al final viene a legalizar algo que ya se venía practicando y a estandarizar los criterios sobre esta realidad, ¿no?, como instrumento. Pero mi pregunta es justamente si cuando esta ley de vagos y maleantes, con la reforma del 54, se empieza, se declara vigente en Guinea, si realmente eso tiene un impacto o si realmente estas prácticas de rechazo se producen por otra vía, ¿no? O si hay un diálogo entre esta ley y estas prácticas de rechazo. No sé si me he explicado bien, pero... Ay, vale. Yo, en primer lugar, me disculpo porque he llegado muy tarde y solo he oído una parte de la ponencia de Amancio. Lo siento, Susana, no te puedo hacer preguntas porque no estaba aquí. Y Melibea, pues tampoco. Pero quería reclamar un seminario sobre usos y significados de la tradición en la literatura académica sobre Guinea y también en la praxis política y cotidiana en Guinea Ecuatorial, porque creo que es un tema al que siempre estamos llegando en todos los seminarios y que
que no hemos trabajado de una forma suficientemente, digamos, enfocada, ¿no? Y creo que es muy interesante. Está también la aportación que ha hecho recientemente Adelaida Caballero, que no sé si habéis visto, que ha publicado su tesis hace muy poco, que habla sobre los procesos de retradicionalización y los usos políticos de esos procesos en conversación con Enrique Okembe, el trabajo de Enrique Okembe, que no está aquí, es una pena, pero que también es muy interesante, y creo que eso merece un seminario monográfico, digamos. Te quería preguntar, Melibea, si conoces el trabajo de Peter Geschier, que él ha trabajado los textos de Tesman, no solo los Die Paume, sino que ha trabajado en el archivo, y él habla de una figura andrógina, ambigua, que no encaja en esta división de género que has descrito, tan monolítica, digamos, en esa tradición fan que, entre muchas comillas, y ya sabemos que quiere decir cosas muy distintas, depende de qué cronología estemos tratando, ¿no? Y yo vi una conferencia suya en una ASA, una African Studies Association, que hablaba de esto, pero no sé si ha publicado el artículo. ¿Lo tiene publicado? Ah, pues eso, que no, me parece interesante. Y luego la pregunta para Mancio era, más que nada, te quería pedir que si podías expandir un poco esa última parte en la que te has quedado, donde decías que la gente últimamente decide inscribir a los hijos extramatrimoniales con los apellidos bueno, el nombre, digamos, étnico-clánico de los padres, ¿no? Del padre varón. ¿Por qué crees que las mujeres? Porque entiendo que son las mujeres las que hacen esto, de inscribir al niño, ¿no? ¿Por qué crees que lo hacen? O sea, ¿qué expectativas tienen y qué tanto útil es hacer algo así, ¿no? ¿Implica el inscribir al niño con esos nombres, implica algo, digamos, material, un compromiso sentimental, amoroso, no sé? Ya. No, bueno, vamos de 3 en 3, o sea que contestar ahora estos 3 y luego los siguientes que quieran ayunar, pues contestar estos. A ti no te han hecho ninguna, a ti sí y a ti también. O sea que no. ¿Empiezas tú? A ver, sí. Alba me pide explicar un poco qué es lo que... ¿Por qué creo que se hace ahora la inscripción con el nombre del padre biológico, supuesto padre biológico? Ya, es que si otro enciende. Yo también he de apagar el mío. Sí. Mira, yo creo que es por la absoluta dejación que hay en regular cosas que son importantes para la sociedad. Porque la integración del hijo extramatrimonial, aparte de, bueno, yo lo comentaba, creo que lo comento en el libro, el hijo extramatrimonial no se corresponde, el concepto no se corresponde al hijo ilegítimo que hay en España, ¿no? Porque el hijo ilegítimo es un hijo de madre soltera, sí, o sí, de madre soltera, no reconocido por el padre, de una mujer ligera de cascos y cosas de esas, ¿no? Tiene el hijo. Pero el hijo extramatrimonial es un hijo muchas veces querido. Es decir, si un señor, por ejemplo, en mi ascendencia hay un hijo extramatrimonial, mi abuela, la madre de mi padre, ¿no? El hermano mayor de la madre de mi padre se quedó en el pueblo de mi bisabuela,
porque fue un hijo extramatrimonial, porque el señor no tenía descendencia varón, que es la descendencia que hace que haya linaje. Entonces ese señor se quedó ahí y es Ombang, ¿no? Es del clan Ombang, y después de 2 generaciones ya nadie se acuerda si era o no hijo extramatrimonial. Entonces tenía esa posibilidad, pero ¿qué ocurre? Yo creo que lo que ha ocurrido es lo que estoy diciendo, la dejación que hay en regular cosas, y puede haber surgido de forma de cachondeo, porque los funcionarios encargados del registro hacen cualquier cosa. O sea, yo puedo ir al registro de Guinea, decir que con mi mujer tal, me invento el nombre, he tenido un hijo tal, no me piden ningún certificado y lo inscriben. Entonces creo que ha surgido así. Los hombres, por querer fardar que tienen hijos por ahí, entonces si tiene un hijo extramatrimonial con una chica, pues le pone su nombre, en lugar de enlazarlo con el nombre. Y como los que lo hacen, no sé si lo he dicho antes, el poder se ha entendido en Guinea siempre como poder de transgresión, no solamente de las tradiciones, sino de cualquier norma. ¿No? El poder se ha entendido así. Es decir, que la persona que ocupa cualquier parcela de poder, registro o cualquier cosa, puede transgredir las normas siempre que no perjudique al que está encima de él. Entonces puede ocurrir perfectamente que el encargado de registro, ¿no?, diga, oye, pues no ha podido reunir la dote para casarse con una mujer para poder inscribir los hijos. Y dice, bueno, pues yo le inscribo con mi nombre. Y se lo contagia al otro, Como son los que tienen la administración y son los poderosos y pueden predominar porque se han acostado con las chicas no por amor, sino por la influencia que tienen, pues eso puede haber surgido así y desde el Estado pues dejar que eso fuera así. Y también puede ser porque en algún momento la mujer ha creído que el supuesto padre biológico es el que le iba a dar protección a su hijo, ¿no? Y ha inscrito al hijo o la hija con ese nombre del padre biológico. Es decir, que no es una cosa, creo que no es una cosa establecida con una regulación, sino que es una cosa que surge por ese cachondeo de los guineanos, de una competición de cuanto con más mujeres me acuesto, soy más hombre, con ese abuso de mujer, de que abuso de poder, que cuando soy cargo en algún distrito, pues puedo tener todos los hijos que yo quiera, pero normalmente sin hacerse cargo de ellos, porque no hay ninguna autoridad que obligue a nadie a poner el dinero por los hijos que haya, porque por eso lo tienen, porque si no, pues no los tendrían. Y yo creo que es por lo que ha sido, no sé si respondo a la pregunta. Yo me voy a permitir un inciso en esto que estuvimos hablando el otro día, discutimos una información que hace varios años, Bienvenido en SE, aquí no sé si recordáis, era profesor de antropología en la UNGE y tenía una chica que estaba trabajando con él que había hecho un estudio pionero sobre este asunto, sobre las mujeres que inscribían a sus hijos de poblado, a sus hijos de clanes, siendo soltera, ¿no? Es decir, que se inscriben en el registro civil. La inscripción tradicional es inscribirle con el nombre del hermano del padre. Es decir, con un nombre clánico, y pasaban a reclamar en el registro inscripción con el nombre del supuesto padre biológico. ¿Por qué lo hacían? Esta chica decía que había hecho un trabajo que lo hacían primero, porque el registro civil en Guinea tú le puedes escribir con el nombre de Dios, te quiero decir, le importa un huevo al que está allí el que cambies el registro civil porque no tiene ningún valor legal, pero que lo hacían con la esperanza de que algún día ese registro legal pudiese tener, porque ella decía, no es casual, y yo creo que también que no es casual, que nadie lo inscriba con el registro de un Pelanas, te quiero decir, con un tío del que no, sino que todos lo inscriben con el registro de Teodorín. Vete a saber Teodorín si incluso con los miles de hijos que tiene, pero no presume tener más hijos de los que tiene porque le han inscrito. Pero bueno, contestando a tu pregunta. Y luego me decías que no creías que ese era el motivo, pero a mí me llama la atención que fuera una chica la que defendía eso y parece relativamente lógico, ¿no? La esperanza ilusoria de que alguna vez el registro civil en Guinea o cualquier forma legal tenga algún tipo de aplicación práctica. La tradicional canónica de noción de acum, de riqueza, eso es absurdo. O sea, la mujer
está rechazando o está, ¿cómo se dice?, soltando una parte de poder por el hecho de inscribir el niño a favor del padre, ¿no? Entonces, ahí yo creo que da para bastante el tema. Sí, pero claro, porque es que no es la mujer, esto yo creo que es lo importante, es decir, Que o son sea, los hombres el los hijo, que deciden. el hijo de una madre soltera en Guinea no es hijo de esa madre soltera, es hijo del padre de su madre, te quiero decir, y pertenece al Bueno, linaje del en padre. este caso, el padre de su madre. Eso es, está renunciando aplicando. o está haciendo lo contrario, está haciendo una política de ver si el linaje consigue sacar algo del marido que no ha tenido la otra, ¿no? Y en ese sentido acepto una matización, Gustavo, cuando decías que también los hijos extramatrimoniales en la Guinea tradicional, o como le queremos llamar, tenían una pérdida, que era que no tenían familia de la madre. No es cierto, porque la vinculación, el hijo de poblado, que en muchos casos era decidido por el padre, que quería tener, decía, tu hija, no te casas, sino que produces hijos para el linaje, para este. Ese niño sí tenía no una familia paterna, sino un linaje materno. Ese niño tiene ñandomo, que es el hermano de la madre de la madre. Es decir, y esto es importante, pero es un ñandom, el ñandom de su madre es un ñandom, entonces no está privado por ninguno de los dos lados, ¿no? Y esto yo creo que tiene, mucha importancia en la discusión de todos estos problemas, incluso en el concepto que discutía contigo, el concepto de familia. La familia no es un grupo de parentesco entre los Fang. Las familias como grupo de parentesco se caracterizan porque pertenecen al mismo grupo, gente que las dos, el marido y la mujer, el vínculo de alianza forma parte del grupo de parentesco. En las sociedades unilineales, la familia en el matrimonio, como ocurre en Fang, en el grupo doméstico, mejor llamado que familia, al casarse no pasa a formar parte del linaje y del clan del otro. La mujer es de un linaje distinto al de los varones, ¿no? Lo cual quiere decir que esto es importante, que el matrimonio Fang, como el matrimonio en general, no es una relación entre individuos y no es una relación entre un hombre y una mujer. Es una relación entre dos linajes liderados por varones por medio de las mujeres de ese linaje. Es decir, esto que obviamente suena muy androcéntrico y lo es, pero lo que es androcéntrica es la realidad, no la definición, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importantísimo para entender todos estos problemas que estamos... Lo que sí que ha ocurrido es que al haberse reducido o minimizado la importancia de los linajes, la importancia social de los linajes, de la solidaridad de clanes, al haberse disminuido la importancia de la alianza entre linajes y al haberse individualizado los vínculos de parentesco, pues sí que pasa a haber combinaciones de estas en las que parece, no es la política de la mujer la que quiere sacar, no, la del linaje de la mujer la que quiere sacar beneficio de lo otro, ¿no? Oye, sí. Es verdad, perdón, no me libera, no. Yo creo que... Dale. La propuesta que estaba haciendo Alba sobre la posibilidad de que se organizara un seminario sobre, yo no recuerdo exactamente a qué tema se refería, yo creo que se debería hacer en el caso del libro que ha escrito Amancio, el trabajo de campo que hizo la estudiante de Bienvenido, porque Verónica también, sí, y muchas personas más. Yo creo que se podría organizar un seminario para abordar ese... Vale. No te preocupes. Yo creo que se debería hacer organizar un seminario sobre ese tema porque muchas veces los grupos marginados tienen estrategias de resiliencia. Y yo creo que ese juego de la mujer Fang, de registrar los nombres, apellidos de sus descendientes, con nombres de padres, aquí hay un juego político entre los clanes. Las mujeres Fang tienen sus estrategias de resiliencia y estoy viendo
Muchas cosas. Es que como no es un tema que me corresponda, yo publiqué La Bastarda en el marco de esa problemática y otras personas han trabajado mucho al respecto. Pero las mujeres fan tienen sus estrategias de resiliencia, tienen sus estrategias de transgredir el ABA incluso, de lograr que se hagan el ABA cosas que ellas quieren. Sí que es verdad que tienen que hacer un esfuerzo 2 o 3 veces más que los hombres, pero sí que consiguen cosas. No es una casualidad que registren nombres de sus hijas y de sus hijos con nombres de padres simplemente. Se produce mucho abandono porque los hijos para mí, Wan, como se llama en la etnia fan, no, Wan es un bastardo. Ni es un hijo querido y reconocido. Reconocido sí, porque los fans reconocen muchas cosas, otra cosa es lo que hagan en la práctica. Esa es mi opinión. Pero ahí hay un juego de poder que para qué. Bueno, bien, ahora, siguiendo en el mismo tema, lo que preguntaba el compañero, ¿qué pasa si un varón soltero llega a ser presidente y tiene hijos en todas partes? O bien ha hecho lo mismo. Muchos de los hijos que han estado ocupando cargos son de amantes. Porque no hay ley de sucesión. Claro. Y proclamó la República. Es decir, la verdad que yo no sé, hace mucho que la población guineana está polarizada. El tema ese de que los guineanos legitimen o dejen de legitimar a un gobernante, yo lo veo muy difícil. Yo no sé cuándo hemos legitimado a un gobernante, sinceramente. Otra cosa es que se aplauda en algún lugar porque pasa alguien con el coche. Pero que libremente podamos pensar y decir esto lo queremos así, no sé si en algún momento en la historia lo hemos hecho. Es una duda que yo tengo, igual por estar equivocada o no. Así que Teorín puede ser presidente sin esposa, sin lo que sea. ¿Por qué? Porque hay unos poderes que le colocan ahí, como le han colocado ahora, y ya está. O sea que yo no... Y luego, antiguamente... Yo creo que en la etnia fan, no sé, los varones no tenían hijos no todos, ¿no? Pero una buena mayoría no tenía hijos para cuidarlos, sino para aportar hijos para el ejército o para el clan o para que crezca. Ahora muchos siguen diciendo, yo hago lo que hacía mi abuelo, pero lo que no sabe es que su bisabuelo los reproducía para que el ejército del clan sea más numeroso. Y lo que decía Mancio, que se sientan y luego uno cuenta que tiene 30, pero no se ocupa de ninguno. O sea, que eso también ocurre. O sea, que yo no sé si somos un pueblo ahora, ni hace menos tiempo, legitimado para decir quién no puede gobernar y quién no. Y no solamente eso, sino a ver si se hiciese una encuesta en nuestro país sobre la población guineana, el porcentaje de la población guineana que tiene conciencia de que pertenece a un estado. No sé cuál sería el porcentaje. Pero si se hace una encuesta de quién pertenece a su etnia, creo que cada uno sabría a qué etnia pertenece, porque no tenemos Estado. Somos un Estado fallido. Esa es mi postura, ¿eh? Ahora, el tema parece que toda la pregunta iban... me siento abordada por el grupo de allí. El tema de la moralidad, el tema de... Es verdad que en la época franquista, y quizás un poco antes, se utilizaba la ley del orden público para castigar, se utilizaba la ciencia, la psiquiatría, la psicología, la neurología para castigar, pero también existen líneas de investigación de mujeres españolas que hablan de mujeres lesbianas que fueron encarceladas en el marco de la ley de vagos y maleantes. De tal suerte que yo creo que sigue siendo un tema muy poco visibilizado en España. Hay más estudios sobre hombres, mujeres transgénero, hombres gays, porque es un mundo masculinizado en España, en Europa también. Bien, en la tesis, cuando yo empecé a hacer el trabajo de campo, es decir, dentro de la tesis aparece un apartado que tiene subtítulos. Lo que conocían los Mitangan, lo que no conocían los Mitangan.
Yo, cuando se aprueba la ley de vagos y maleantes en España, yo no sé cuándo se empieza a aplicar en Guinea. En el caso de los hombres, hay datos escasos de hombres que fueron enjuiciados o expulsados de la Guinea española por ser homosexuales, ¿no? ¿Qué pasaba con las mujeres? Porque el mundo colonial español era un mundo masculino. Los que gobernaban eran hombres, los curas visibles eran hombres, pero el trabajo del cuidado, el trabajo de la salud, de monjas que estaban metidas en los internados, metidas en los orfanatos, pues ahí se hacía un trabajo enorme que no está visibilizado tampoco en la historia de la colonización española. Y ahora, a largo plazo, se podría hacer estudios sobre las relaciones amorosas entre mujeres españolas homosexuales y mujeres guineanas. Se podría hacer, con un poco de dinero, se puede hacer. Ahí sí que tendrían bocas cerradas. Sí. De hecho, en la tesis, mi idea consiste en que cuando se aprueba la ley de vagos y maleantes en España, el desconocimiento sobre lo que pasaba en Guinea era absoluto. ¿Por qué? Porque existen semejanzas entre las prácticas lesbofóbicas en la tradición fan y las prácticas lesbofóbicas en el periodo franquista, y otras prácticas mucho más duras que se llevan a cabo en Guinea, que si hubiese hecho un trabajo de investigación, aunque mínimo, de parte de la colonización, no se hubieran molestado ni siquiera en llevar la ley, porque ya estaba cargándose la homofobia clánica a las mujeres, a través de violencias correctivas, a través de la baumism, a través de muchas estrategias aquí he citado solamente algunos castigos que se imponen, pero hay otros mucho más duros. Entonces, pues, me he centrado en el trabajo, en la homofobia local, y otra violencia aplicadas a mujeres lesbianas y hombres transgénero. Pero pero no incluyo dentro el trabajo que han hecho aquí en España las mujeres feministas en ese campo, porque la ley de vagos y maleantes ni siquiera reconoce el término lesbiana, y es el instrumento que yo tengo para poder hacer el trabajo de campo. Y luego si me pongo a incluir en el trabajo de campo el trabajo de las mujeres lesbianas de aquí, termino sin hacer lo que me corresponde hacer a nivel local. Resumiendo, que lo que yo sabía que el tema de la mujer lesbiana está documentado aquí, el tema de los castigos impuestos por la Iglesia Católica están documentados aquí, y había que documentar algo nuevo. Por eso me centré en aquello, ¿no? Ahora, Tesman. Tesman es una figura conflictiva, muy conflictiva, es que nos hemos peleado un poco por ese tema, y está entre los pocos que aborda el tema de la vena del poder. Espero que se borre eso porque mi directora me mata. La vena del poder en la etnia fan y los homosexuales. Es decir, cuando una persona, según cuenta Tesman en el libro, es decir, esas violencias no las recoge Tesman, las que he documentado aquí, no las recoge. Pero él aborda el tema de las mujeres transgénero que estaban reservadas como bien cuidadas, protegidas y tal, pero los hombres con poder creían que acostándose con las mujeres transgénero adquirían un poder, adquirían un espíritu, adquirían poderes, como por ejemplo el mito en algunos países de África sobre las personas albinas, que si matas a una persona albina, si adquieres una parte del cabello o una parte de algún lugar, pues eso te va a dar un poder y todo lo demás. Entonces, pues esta práctica de persona con poder va y se acuesta con una niña trans, es una de las razones por la que en el colectivo hay una incidencia muy alta de niñas transgénero seropositivas. ¿Por qué? Porque si tú creas una masa de personas y tú le relegas bueno, vale, cuando yo quiera poder, me puedo acostar con ese niño, pero ese niño quiere acostarse contigo. No quiere acostarse contigo.
Entonces, pues, Tesman romantiza de alguna manera el tema LGTB dentro del libro Los Pamos, que sí está recogido allí. En el artículo al que haces mención, yo encuentro semejanza entre el artículo y lo que se recoge en el libro. Pero en la práctica, eso crea problemas de salud sexual brutales. Y ahora, ¿qué ocurre en Guinea Ecuatorial? El tema de la vena del poder, la teoría establece que los hombres nacen para mandar y las mujeres no. Entonces, existe una vena de color verde que parte desde la nuca hasta el ano, en el caso de los tíos. Entonces, si tú te acuestas con otro hombre a través de la vía anal, tú te apropias de la vena del poder con el que ha nacido. Esa teoría y otras más sobre relaciones sexuales entre hombres para adquirir poder está en el último libro que ha sacado Mbomillo Machen, que se titula Se fue la independencia, y habla de cómo se mantienen relaciones sexuales entre hombres como una forma de humillar a otro hombre. Entonces, ¿qué pasa? Pues en ese libro Tesman habla de cómo se tenía a las personas, a las niñas transgénero y a lo que llaman los maricones, ¿no? La gente con amaneramiento, como una más allí de cuando yo quiera acostarme con alguien, pues, y obtener poder, yo voy a por esa persona. Ahora, ¿qué pasa en Guinea? Si tú eres madre o eres padre y tu niña es transgénero, tú coges a la niña y le llevas a un lugar de curación, a un ngangán o a un curandero, como se cita en los libros de texto académicos. Muy bien. Tú llevas a tu bebé, a tu niña, a tu niño para que lo curen. ¿A dónde se va el ministro que cree que para tener poder tiene que recurrir a la magia o a los mitos? ¿Al ngangán? ¿Quién cobra dinero para que el grande de allí vaya con ese niño? El ngangán cobra. De hecho, cuando en el 2019 se redactó el anteproyecto de ley regulador de la bla, 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 para castigar a la homosexualidad en Guinea Ecuatorial, entre los grupos que estaban presionando para que se aprobara, estaban las iglesias reformada, católica, las iglesias evangélicas, y estaban las curanderías o los mandamangán. ¿Por qué? Porque esa masa de la que habla allí Tesman es un negocio. Es decir, tú coges a tu niño y lo llevas al cura. El cura ese, que es un señor negro, no solo tiene poderes porque es un cura, también practica la práctica de ngangán. Entonces tú coges al niño y le ingresas en la casa del cura, o le llevas a la casa de un ngangán, o le llevas y tú le llevas allí con la confianza de que lo van a curar. Pero el ngangán sabe muy bien lo que cuesta es en el mercado de los poderosos y cobra. Entonces, pues muchos niños aparecen con 14 años, 15 años, y tú le preguntas, ¿de dónde has sacado esto? No, es que donde me fueron a dejar pasó esto y pasó lo otro, te lo cuenta. O niñas trans que huyen de las curanderías y se esconden en el colectivo. ¿Por qué? Porque lo están violando allí. Entonces, pues son temas que yo creo que se pueden abordar, no se pueden resolver si el Estado no interviene, pero me callo porque si no me va... No, si yo no siento abolir el derecho, había otras palabras por aquí, pero...